Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Cuando Capablanca piensa algo grande va a estallar. Partida jugada entre Capablanca y Steiner en Los Ángeles en el año 1933. En pocas partidas podemos encontrar combinaciones de Capablanca, aunque en las existentes demuestra su gran profundidad de cálculo. Su juego sencillo y simplificado, que lo llevaba a finales ganados, no nos permite pensar que existan partidas de este corte combinativo. Capablanca inició el juego con E4, E5, caballo F3 y caballo C6, caballo C3 y caballo F6, una apertura de los 4 caballos que después de alfil B5 y alfil B4 se presenta como la variante de doble Ruy López, enroque corto, enroque corto. Aquí en este momento la jugada D6 es un error debido al salto caballo D5, donde las negras van a quedar inferior después de alfil C5, D4, E por D4, B4, alfil B6 y alfil G5, con una clara ventaja de las blancas debido a la clavada del caballo de F6, que va a permitir al blanco doblarle todos los peones del futuro enroque y la posición quedará muy debilitada. Por eso se juega fundamentalmente la variante del enroque corto, D3 y D6, alfil G5. Ahora el blanco está amenazando saltar con el caballo y molestar el caballo de F6, por lo que las negras se ven prácticamente forzadas, vamos a decir así, a cambiar ese caballo. Alfil por C3, B por C3 y caballo E7. Aquí también se ha recomendado dama E7 con la idea de la maniobra caballo D8 y caballo E6, centralizando el caballo y despejando la clavada del alfil de G5, que es bastante molesta. Caballo E7 permite la ruptura de la estructura de peones en F6, pero en este momento Capablanca jugó caballo H4, una jugada que está muy bien y es teórica. Además, la alternativa de romper los peones con alfil por F6 y G por F6 no logra nada al debilitar el enroque de las negras, porque el alfil de casillas negras de las blancas ha desaparecido y por lo tanto no se pueden explotar estas debilidades. Al contrario, las negras pudieran jugar rey a H8 y utilizar la columna G a su favor. Después de, por ejemplo, también en este momento, en las negras después de torre 1 pueden con F5 deshacerse de los peones doblados y las posibilidades de ambos jugadores están más o menos equiparadas. Por lo tanto, Capablanca juega caballo H4 y su adversario C6. Tal vez el movimiento caballo G6 es mejor continuación para las negras, que conduce a una posición de igualdad. Luego de C6, Capablanca retiró el alfil a C4. En una partida entre Capablanca, o mejor dicho, Marshall y Capablanca, el primero jugó el alfil a A4, por lo que Capablanca decidió mejorar la posición del alfil en esta importante diagonal apuntando contra el enroque. Su adversario ahora realiza un movimiento que no es correcto. Esto es un error que claramente no escapará al ojo avisor de Capablanca. Existen otras continuaciones
como por ejemplo D5, que es la continuación mejor. También en lugar de ese movimiento, caballo G6, que es algo mejor o ligeramente mejor para las blancas, así como finalmente A5, que es más bien una especie de trampilla, ¿no? Porque está amenazando B5 atacando el alfil, que al retirarse a B3 sería atrapado con A4 y en B3 sería capturado por uno de los peones negros. Pero en la partida se jugó alfil E6. Le recomiendo que en este momento detenga el vídeo y de esa manera usted podrá tratar de encontrar la continuación que realizó Capablanca, que fue precisamente alfil por F6, siguió G por F6, el cambio alfil por E6, F por E6 y ahora jaque, un jaque doble que ataca al rey y ataca al peón de E6. Por lo tanto, el peón de E6 debe ser defendido con rey F7, pero en esta posición el monarca está en mala ubicación, pero ir a H8 permitiría la pérdida del peón de E6. Después de rey F7, la partida continuó con F4. Claramente, después de este movimiento, el rey de las negras está en una situación muy precaria, sobre todo cuando se abra la columna F. Continuó torre G8, dama H5 jaque, rey G7, F por E5 y ahora es prácticamente forzado D por E5, puesto que capturar con este peón permitiría un jaque mate en dos movimientos con torre F7, rey H8 y dama por H7 mate. Por lo tanto, había que capturar con el peón de D. Y ahora no me imagino a Capablanca realizando el siguiente sacrificio, pero como dijo algún gran maestro, me parece de esa época, creo que Alekhine, cuando Capablanca piensa, una bomba va a estallar. Y precisamente Capablanca aquí pensó, y le recomiendo también que detengan el vídeo para que analicen la continuación de Capablanca y la secuencia que siguió al siguiente sacrificio, que fue torre por F6, con lo cual la columna F queda a disposición del blanco. Esa torre debe capturarse con rey por F6, se incorpora la torre restante con torre F1 jaque y caballo F5. No vale otra continuación. Por ejemplo, como habíamos visto anteriormente, si rey G7, entonces torre F7, rey H8 y entonces seguiría dama por H7 jaque mate. Por lo tanto, después de torre F1 jaque, Steiner decidió devolver material con caballo F5, pero la posición es completamente perdida. Capablanca capturó correctamente con caballo por F5, E por F5 y torre por F5 jaque. El rey tiene dos posibilidades. A G7 recibiría el mate que habíamos visto con torre F7 y dama por H7 mate. Por lo tanto, le queda única y exclusivamente ir con el rey A7, dama F7 jaque, rey D6, torre F6, rey C5. Observe que aquí casi todas estas jugadas han sido más o menos forzadas, pero había que calcularlas desde el momento en que el blanco sacrificó la torre en F6. No olvide que ahí es donde está la profundidad de cálculo de Capablanca. Después de rey C5, aquí es un momento que tal parece que no se puede continuar el ataque, pero sí existía la continuación dama por B7 que amenaza mate con dama B4, así como mate con la torre en C6 o con la dama en dicha casilla.
Por tanto, las negras jugaron dama B6, defendiendo en ese caso el mate en B4 y en C6, cubriendo las dos amenazas, pero existe el tema táctico de desviación, y ahora con torre por C6 se elimina la dama para darle camino a la dama blanca hacia B4. Aquí lo único que resta es, para salvar el mate, entregar la dama, pero las negras jugaron dama por C6, puesto que rey B5, usted claramente puede darse cuenta que torre por B6 jaque, A por B6 y dama por H7 es un final desesperado con 5 peones en contra para las negras. Por lo tanto, dama por C6, pero sigue entonces el jaque mate de Capablanca con dama B4. Una interesante y curiosa combinación realizada por Capablanca, que desde el momento en que jugó el sacrificio de la torre en F6 había que calcular hasta este momento cumbre de la partida, donde se le ha dado jaque mate al rey de las negras. Espero que esta partida, desde el punto de vista teórico de la apertura, le sirva también, porque tiene algunos elementos teóricos importantes para comprender esta apertura. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Matovsky. Chao.